Muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de Así Somos. Ya estamos en la madrugada de este día miércoles y hoy día queremos mostrarte a ti en tu casa los más impactantes avistamientos de objetos voladores no identificados de este año 2022 que viene bien cargado, pero además nos vamos directo a Marte para analizar ciertos descubrimientos, todo eso de la mano por supuesto de Monty. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Michael? Muy bien, ¿Qué hoy tal, día estás querida? vibrando muy alto. Sí, se nota, maestro, muy bien, me gusta. Yo Salfate. también, vibrando muy alto gracias a mi visita a Chiloé. Oye, Todos los brujos. Casi levitando en este programa. Así de Sí. contentos estamos de este Capítulo favorito de nuestros de nuestro seguidores. Salfate. Sí. A ese Ingrávidos. proyecto OVNI, para que comentes ya en las redes sociales. Oye, una puerta abierta en Marte, esa imagen se viene en instantes porque de verdad es bien impactante, pero antes, ¿te parece, Juan Andrés, si partimos revisando algunos de los avistamientos más impactantes de este 2022 que me da la sensación, todavía no llevamos ni la mitad del año, pero que se ha venido bien cargadito en cuanto a no solo cantidad, sino que calidad de los avistamientos? Exactamente, tú muy bien lo dices y fíjate que en algún momento casi como hacer una invitación en un futuro cercano a hacer un programa respecto al masivo aumento de avistamiento en lo que tiene que ver en el emplazamiento de la guerra de Ucrania. Y una vez más que parece esto reforzar la idea de que cuando hay grandes conflictos sociales, así como cataclismos de la naturaleza, los ovnis se hacen más presentes que nunca. Pero en esta oportunidad nos vamos pocas semanas atrás, 17 de marzo, en Pensilvania, Estados Unidos, en donde personas pudieron registrar el siguiente avistamiento. Esto es muy curioso y de inmediato descartar cualquier aeronave conocida, construida por el ser humano. Mucha atención con estas imágenes. A plena luz del día, de inmediato les decimos, descartamos cualquier cosa absurda como globo, como una bolsa. Claro. Exactamente, cualquier otro elemento que en algún pasado pudo haberse designado correctamente, que tiene alguna explicación científica o racional. En los cielos de esta ciudad norteamericana se ve este objeto que se asemeja a otros diseños de ovnis históricos, muy similar a los conocidos como los adamskianos. Esto a partir del señor George Adamski, que es conocido como uno de los primeros contactados por alguna raza en particular de estos curiosos visitantes. Mira, pareciera ser que es un objeto metálico, esto producto de que parte de su fuselaje es capaz correctamente de hacer un reflejo de la luz solar que en esos momentos se encuentra arriba a la derecha de este objeto. Por lo tanto, tiene una superficie reflectante. No conforme con eso, de una forma, podríamos decir, caprichosa, irregular, consta de estas tres esferas que es por el lado del registro, Claro, donde se ve este video y que, insisto, algunos ovnis de los años 50 eran muy característicos, alejados de los de forma Mira, ahí se ven energética. clarísimas. Se ven Esas como dos Tiene esferas en la... Tiene esferas y una en los tercera extremos. abajo. Y podríamos suponer que por el lado contrario, por la contracara, también tendría Puede ser lo mismo. dos esferas similares y que claramente esto que parece como un rostro de insecto, todo lo demás. Claro. Estamos hablando de un objeto sólido, grande, por sobre los 10 metros, con estas esferas que... ¿Y por qué me quedo mucho rato en ese detalle en particular? Porque décadas atrás, quienes en algún momento y desde sus propias palabras lograron hacer contacto con los tripulantes de este tipo de naves o similares, decían obviamente que esas esferas eran el sistema de propulsión y navegación de las naves. Para que, si no quedó claro, que se entienda, se habla de que personas, seres humanos terrestres tales como nosotros, pudieron hablar con las inteligencias que creaban esas naves y les explicaban que en el diseño de las mismas, esas esferas tenían que ver como una especie de imanes que funcionaban a través de atracción y repulsión con el sistema magnético del planeta en el cual estaban desplazándose. Vale decir, tienen un cálculo de la Tierra y cambiando la polaridad de los imanes de la nave, podían alejarse a mucha velocidad o verse atraídos hacia un punto geográfico en particular. O sea, ocuparían los campos magnéticos de la Tierra para poder moverse. Llama la atención, o sea, descartamos un dron por muy espectacular, de estos que ocupan los militares, ¿cierto? Con tecnología muy avanzada, porque no tiene las típicas hélices, ¿cierto? Que tienen los drones. Claro. Y lo otro, qué bueno la aclaración que dabas, que esta como luz naranja era el reflejo del sol, porque yo pensé que era una propulsión, era alguna combustión que Claro, salía se estaba desde este generando. objeto, y en realidad tú explicas que no, que es más bien un reflejo.
Exactamente. Entonces, De hecho, la propulsión de aquellos objetos que se permiten mantenerse estáticos en el aire, que por nombrar dos aeronaves construidas en la Tierra, que son como los aviones Harrier o como un helicóptero, necesitan algo que pueda sustentarlas de forma detenida en el espacio. Y en ese caso, un sistema de propulsión estarían apuntándose abajo para repeler la gravedad de la Tierra. En este caso, no sabemos cómo funciona a partir de nuestra tecnología, y por eso yo recapitulo de cierta manera explicaciones que ahí usted ve si le hace caso o no. Ahí se está Bien viendo raro el justamente objeto. ese reflejo al cual hace señal Monty, que además demuestra, bajo nuestra lógica, recordemos que todo esto nosotros lo analizamos mirándonos el ombligo humano y de lo que sabemos. Es nuestro referente. Claro, que sería un objeto metálico, esta división, esta conversación que tenemos constantemente, si en el fondo hay un cuerpo físico o es solo energía lo que estamos viendo. Acá, al existir un reflejo, podríamos entender que sí hay materia. También, Salfate, de repente lo conversamos, me acuerdo, en uno de los primeros capítulos que por lo menos nosotros hicimos de Proyecto OVNI, que los objetos voladores no identificados al parecer han ido cambiando también con el tiempo, los que se han ido observando, ¿cierto? Lo que no es menos curioso. En los 80, por lo general, uno estaba acostumbrado, como en las películas, a estos platillos voladores literal, ¿cierto? El platillo como con la cúpula al centro, y eso ha ido cambiando. Podría obedecer, según algunas teorías que estaba revisando por ahí también, a que, claro, extraterrestres, si queremos creer en sí, como por lo menos lo hago personalmente, hay de distintos tipos, como también hay distintos tipos de seres humanos. Claro. Entonces, a eso podría obedecer, en algún sentido, también el observar distintas naves espaciales. Hay varias teorías curiosas al respecto, que nunca las respuestas han logrado dejar conforme por completo a nadie. Y es por lo siguiente: por ejemplo, nosotros podríamos decir que tenemos barcos, automóviles y aviones. Claro. Y siguen una línea industrial relativamente parecida según cada uno de estos tres tipos de forma de desplazamiento, medio de transporte humano. Lo que llama la atención siempre de los objetos voladores no identificados es que tienden a tener diseños únicos. O sea, cuando logramos un registro de esa naturaleza, se parece a otro, pero no hay ninguno exactamente igual. O sea, si tuviéramos que pensarlo en términos de diseño ingenieril de parte de sus constructores, es como que hubieran idealizado un diseño de nave y hacen solo uno. Y no volvemos a ver uno parecido o exactamente igual nunca más para ver otro de distintas dimensiones y características en términos de imagen. Si bien hay un lineamiento, se parecen unos más a otros, la verdad es que no hay ninguno exactamente igual a otro, excepto cuando a veces se ha repetido un avistamiento con el paso incluso de los años, donde hay uno que es calcado y uno tiende a decir debe ser el mismo que se vio hace 3 años o que antes de ayer se vio en este otro país. O sea, podemos hablar de tipos. Por ejemplo, se pueden agrupar. Hay distintos tipos. La nave cigarro. Exactamente, se pueden agrupar de forma pero no es que global. sean exactamente iguales. Pero en el específico no. O sea, que aquí las marcas. O sea, alguien hace una moto y hace muchas de ese mismo tipo que se venden en todo el planeta. Aquí parece que el funcionamiento tiene que ver con otro tipo de necesidad o naturaleza. Pero la pregunta que siempre queda abierta es que si se tratara de efectivamente objetos sólidos, es cómo uno logra verlos, cómo logran entrar a nuestro espacio aéreo. Porque uno podría pensar así como en este imaginario colectivo medio de ciencia ficción, que vienen desde afuera del universo y que entran a nuestro planeta Tierra, y ahí nos preguntamos cómo no se desintegran al entrar a la atmósfera. Muy buena pregunta, Monty. O si aparecen, ¿cierto? Como en estas especies de portales, como lo hemos planteado en otras ocasiones, que serían unas teletransportaciones, ¿cierto? A través de las energías y no necesariamente de una manera tan lineal como entra después un cohete desde el espacio a la Tierra. Ya, por ejemplo... Déjame sumar una tercera opción. Dale. Los intraterrestres. Por ejemplo. Que salieron efectivamente o los desde la ovnis Tierra. que salen del agua. Exacto. Por ejemplo, ahí tenemos 4. Y que ahí surge otra pregunta, si ellos ya viven acá en el día a día y de repente afloran y es cuando lo podemos ver. Yendo al primer planteamiento de la Monty, fíjate que, y aquí mucha gente quizás en la casa puede dar fe de esto, si han tenido alguna experiencia de visualización de estos objetos, es que uno no es que, si bien hay casos como se ve una pequeñita luz al fondo que comienza a acercarse hasta que pasa cerca mío y veo un objeto. Los menos son así. La mayoría, y esto es mucha atención, esto se habla poco, pero insisto, quizás mucha gente en la casa puede dar testimonio de que ha visto, ha tenido una experiencia de este tipo, es que están, por ejemplo, en un camping, en la montaña, en un lugar relativamente solitario,
y les llama la atención una luz en el cielo que parece ser como un portal. O sea, lo digo así literalmente a falta de un mejor concepto, y donde el ovni comienza a aparecer de a poco. O sea, un pequeño extremo que comienza de la nada a asomarse hasta quedar completamente a la vista de todo. Entonces, ahí podríamos entender de que no es algo que ha viajado desde el exterior, sino que claramente se rematerializó en nuestro mundo común. Entonces, ahí viene la pregunta: ¿realmente son viajes interestelares lo que estas cosas hacen? ¿O vienen desde otras dimensiones y de ahí su forma rara? Que en viajes psicodélicos las personas dicen que han visto estas naves y aquí voy a parecer que me voy al chancho, digamos, pero hay muchos escritos de gente muy importante en el área científica que se ha querido hacer cargo de estos fenómenos, sin importarle el tema extraterrestre, sino que tiene que ver con los fenómenos de encuentros con anomalías en diseño, así como luces extrañas, fractales en el aire, cosas así. Hablan de que aquellos que logran permanecer en esta otra dimensión por distintas prácticas, dicen que los describen, que hay inteligencia y que ellos diseñan, mira qué curioso, sus vehículos, sus autos, a su propio gusto. Entonces por eso no habría ninguno igual, y que tienen forma como de insectos, porque los habitantes de esos mundos tienen formas como geométricas, son como criaturas llenas de colores, hechos como de figuras geométricas. Es lo mejor que lo puedo explicar. Mira, lo interesante de ahora es que hace un tiempo, hace varios años, había muchas preguntas y no existían respuestas. Hoy día existen muchas preguntas, tal vez las mismas, pero existen varias respuestas. Y eso es lo interesante justamente de este fenómeno. Estábamos revisando uno que se visualizó el 17 de marzo de este año. Vamos a retroceder un día justamente, nos vamos al 16 de marzo del 2022, donde en Kazajistán, justamente en un sector rural, un poco conectándolo con lo que tú estabas diciendo, un grupo de campesinos a plena luz del día visualiza justamente lo que pasamos a revisar en este momento. Juan Andrés Alfate, lo que llama la atención de esto entre medio de la neblina, ¿cierto? Ellos empiezan a grabar esta situación, llama la atención de inmediato estas luces anaranjadas de alguna forma que estamos viendo. En voz de los testigos, comienzan a grabar no solamente porque les llama la atención estas flotantes luces anaranjadas en medio de la neblina acostumbrada, como son zonas relativamente rurales con costa, ¿cierto? Que es, obviamente que es propio también de nuestro territorio, y es porque en ese espacio aéreo no hay nada, vale decir, detrás de aquello no hay edificios que están tapados por la bruma. Claro. No hay algo que, ojo, esto se confunde mucho, sobre todo en ciudades como la nuestra, Santiago, en donde hay constantes construcciones de edificios y que cuando hay neblina matutina, las luces de las grúas de construcción que necesitan... Las que van arriba. Exacto, que necesitan estar prendidas por en caso de que una aeronave, por ejemplo, yo que vivo en la comuna de La Reina, hay un aeródromo cerca. Entonces, cuando hay algo que está en altura, obligadamente necesita tener luces, no vaya a ser que por una falla de instrumento, una aeronave pequeña se vaya a estrellar y sepa que hay un objeto ahí con el cual no debiera hacer colisión. Ahí no hay nada, vale decir, la fotografía que acompaña este video, cuando no hay bruma, cuando no hay neblina, ves que hay un cielo completamente despejado y apenas unas montañas a lo lejos. Claro. Entonces, hay algo que está volando. No emite ningún sonido porque está muy cerca del suelo dentro de todo, y podemos entender que su dimensión es bastante grande si entendemos que es un solo objeto con estas luces que describen parte del diámetro de este objeto. Ok. ¿Qué se distingue? No parpadean las luces, no corresponden a luces de navegación, que todos en los vehículos aéreos lo tienen de forma obligada, y que no es que el piloto las pueda manipular. Voy a dejar que estas luces intermitentes queden prendidas todo el rato. No, no se puede, digamos, vienen por fabricación de las aeronaves, por reglamento aeronáutico. Entonces, eso no es algo conocido, no es algo explicable hasta ahora, y mal que mal hay que sumar el dato que en esta localidad es muy rica en entregar datos de registros de ovni, tanto con neblina o a plena luz del día o también durante la noche. Eso con todo nombre, es un objeto volador no identificado. Claro, y también por el color de las luces, porque si efectivamente el video es fidedigno en cuanto a los colores,
ningún avión tiene las luces anaranjadas, siempre son luces blancas, ¿cierto? Y aparte que hay todo un reglamento, como tú decías, Alfate, no es que el piloto de manera arbitraria quiera dejar encendida cierta luz, sabemos que hay colores que se ocupan, no sé, parece que rojo, verde, no sé. Entonces, descartando eso, la neblina también genera que estas mismas luces se vean como más grandes, más expandidas, ¿cierto? Como claro. más expandidas. Y lo otro, y no menor, que esto ocurre en Kazajistán, un país que fue miembro de la URSS, ¿cierto? La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, una zona que está en pleno conflicto el día de hoy. Ya sé que vamos a ir a uno que se vio en Ucrania también, pero no deja de llamar la atención que justo en estas zonas, ¿cierto?, en donde pasan muchas cosas, esto está también cerca de China, ¿cierto?, Rusia, está como en todo ese sector de Asia que hoy día está más álgido que nunca. La China con la pandemia, hoy día todo el rebrote y lo que está pasando ahí, más la guerra en Ucrania, también ahí uno puede ir uniendo puntos. Exacto. Mira, pero lo que eso es tú una dices, zona caliente en general, ¿o no? en general sí, pero lo que dice Monty no es menor, porque cuando un lugar donde hay muchos avistamientos y donde está cerca una zona de conflicto, obviamente se levantan una serie de protocolos donde impide que una nave normal construida por el hombre o incluso una militar que no conjugue las leyes aeronáuticas de su formación de luces se pueda pasear tranquilamente por el lugar. Y entendamos, o sea, estamos viendo un objeto que en algún momento se desplaza hacia arriba y hacia abajo muy lentamente, sin emitir, insisto en aquello, ruido alguno, y que no debiese estar ahí porque sencillamente el conflicto que se está desarrollando en la cercanía no permite los vuelos comerciales como estaba anteriormente los meses acostumbrados, porque son zonas delicadas. O sea, tú no puedes entrar en un espacio aéreo así como así mientras se esté desarrollando algún tipo de conflicto bélico. De partida, al no ser identificada, cualquiera de las facciones en disputa podría intentar o querer derribarla. Sobre todo que ese objeto, al estar en el cielo, producto obviamente del entendimiento humano, surgió de un lado, o sea, despegó de un aeropuerto o algo así, y en algún momento tiene que aterrizar, más eso no corresponde a las cartas de navegación. O sea, ese objeto, para que se entienda, apareció de la nada, según los informes, no fue captado por el radar y finalmente no sabemos a dónde fue a parar. Y en algún momento tiene que llegar a alguna meta, y eso no sucedió. Oye, Salfati, para los que quizás se preguntan, ¿puede ser un dron militar de espionaje, por ejemplo? ¿Existiría esa posibilidad o dadas las características visuales de este elemento no entra dentro de esa categoría? Muy buena pregunta. Los drones militares no llevan luces por una razón muy sencilla, no deben ser vistos. Los drones militares tienen una forma que siguen el lineamiento de lo que nosotros entendemos por física de navegación aérea. Tienen de una cierta manera una forma entre un misil y un avión. Porque si no, no podrían volar. No, el ser humano no puede fabricar algo con una forma de esfera que vuele y vaya a cualquier parte. No podemos hacer eso, no sabríamos cómo lograr que eso se mantenga en vuelo. Entonces no tendría sentido, no puede ser algo como un dron espía. Y una vez más tenemos que preguntarnos que si lo reconocemos como un objeto no construido en la Tierra o viceversa, no hay nada realmente de interés en ese lugar para que justifique la presencia de eso ahí. O sea, descartemos lo militar por las razones que hemos explicado, descartemos una aeronave construida en la Tierra, vámonos a una presencia de un visitante extraño, y una vez la pregunta sin contestar es ¿por qué ahí? Porque las luces son para nosotros, para indicar acá estamos, o es algo inevitable para ellos que las luces es parte de su sistema de presencia y que es inevitable, digamos, que las tengan encendidas. Pero cuando digo esto, también lo niego, porque hemos visto ovnis completamente apagados y otros completamente iluminados que lanzan haces de luz a las personas, a casa y todo lo demás. Entonces parecen tener un control sobre su luminosidad y una vez más no sabemos por qué prenden esas luces de esos colores y por qué las apagan cuando las apagan. Ahora, y en este caso, más allá del objeto en sí, de lo que estamos analizando, creo que también es importante cómo aparece y cómo desaparece. Exacto. Y ahí de inmediato descartas cualquier opción de que sea un dron espía, más allá de las luces, incluso como otros
otro antecedente. Ya lo decía Monty, hay avistamientos justamente 4 días después de que comenzara el conflicto entre Rusia y Ucrania, la ocupación más bien de Rusia sobre Ucrania. Hay uno del 28 de febrero, hay otros que andan dando vuelta que hablan de marzo. Parece que muchos avistamientos han estado sobre Ucrania justamente en esta época, en este momento de conflicto bélico. Y además, lo decíamos al principio del programa, te vamos a mostrar la imagen de la puerta abierta de Marte. Para algunos, esto corresponde a un movimiento sísmico de Marte. Para otros, podría ser una puerta a otra dimensión o un claro ejemplo de vida tal vez en otro planeta. Todo eso lo analizamos, mira, mientras revisamos el objeto volador no identificado de Ucrania. Eso fue el 28 de febrero justamente, 4 días después de que se iniciara la invasión por parte de Rusia, este ovni de forma de plato. ¿Lo quieres analizar? ¿Lo quieres conocer? Todo eso y mucho más después de la siguiente pausa. Esto es AS Proyecto OVNI.